Este es el recibo que sale por el pago de dividendos. Aquí dice monto de la operación, 6.500.000, monto grabado, los propios 6.500.000, Yes. no hay cantidad exenta y la retención es del 10%. La disposición es un transitorio, ténganlo muy en cuenta, transitorio de 2014 del artículo 9 fracción 30, donde dice que pueden y deben separar la CUFIN. CUFIN de 2014 en adelante, CUFIN de 2014 hacia atrás. ¿Por qué 2014 es el parámetro? Porque fue cuando se dio esa reforma fiscal más importante, caso en el cual se tiene que hacer pues este punto. Mm, Sí es. ¿Qué más? Ah, sí, claro. Con relación a la retención del 10, si no, si ustedes pueden estar entregando ahorita dividendos de cualquier año. Si nadie hace uso de esta figura, pues casi les puedo decir que hay muchos que no han usado cufines de años anteriores, lo cual les evitaría esa retención del 10. Pero, pues si ustedes verifican, también ahí podrán darse cuenta que además de este 10 pues viene la otra parte, que si el dividendo proviene de CUFIN, pues ya no hay pago del impuesto. De lo contrario, habría un impuesto del dividendo, que en este caso es de 6.500.000 por el factor por la tasa. Les voy a dar unos minutitos y a ver quién levanta la mano por 5 minutos antes de retirarse. Voy a regalar 5 minutos. Si me dicen cuál es el impuesto de un dividendo entregado por 6.500.000, ¿cuál es el impuesto que le corresponde si no proviene de CUFIN? Y mientras nosotros lo vamos a ir haciendo en un Excel y lo vamos a poner para que la respuesta que podamos corroborar sea correcta, ¿sale? Órale, unos minutitos para que me digan cuál es el impuesto. Ok, ¿cómo quedó? Recuerden, dividendo que no provenga de cuenta de utilidad fiscal neta deberá pagar un impuesto, dice el artículo 9 y 10 del monto del dividendo por el factor de 1.4286 y luego por la tasa del 30%. Aquí lo vamos viendo. Y esa cantidad se podrá acreditar por la persona moral en el cálculo anual o bien por la persona física en el cálculo también de la declaración anual de personas físicas contra el impuesto que salga a pagar. ¿Estamos? Ok, vámonos entonces con el impuesto. Vamos a ver aquí en el chat si alguien ya quiere participar. Nadie. Bueno, ¿cómo? Estas ya las contestamos. El IVA ya. Para efectos de la reducción de la PTU en caso de timbrar, como pasó con la empresa ejemplo, ¿es necesario presentar declaraciones? Ok, ahorita les contesto esta preguntita, pero a ver, levante la mano quién quiere decir cuál es el impuesto de ese ejemplo que puse. María Elena, Vianey, Agustín, ¿a quién más tenemos? Bueno, vamos a ponerlo en pantalla. Si quieres, Omar, adelante. Aquí está. Ok, 10 de acuerdo. entonces vean, dividendo
de 6.500.000, no proviene de cuenta de utilidad fiscal neta. El factor 1.4286 nos da 9.285.900. Por la tasa del 30% estaríamos hablando de 2.785.770. Caso en el cual esta persona va a poder acreditar, persona física acredita 2.785.770, acumula, no sé si lo quieras poner, persona física acumula el impuesto más el dividendo, según señala el artículo 140 de la ley del ISR. Lo podemos poner más abajo. Ok, sí, perfecto. Ahí ya tenemos el impuesto más el dividendo. Acumula eso y acredita, lo cual quiere decir que primero se calcula el impuesto a todo eso más los demás ingresos y después se acredita el ISR pagado por dividendos. Y arriba le ponemos que es la persona física, por favor. Ahí ponemos abajito, acreditable. Física, exacto. Y acreditable va a ser 2.785.770. Ok, el 10% cuando provienen de CUFIN 2014 en adelante no es acreditable contra el impuesto anual. Tómenlo también en cuenta y ahorita nos vamos a ir al texto del artículo 140. ¿Ya estamos? Ok, ya vean cómo dice, las personas físicas deberán, ni siquiera es opcional, deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos. Y lo de acá abajo, miren lo que dice. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo, por lo tanto, estamos en persona física, ese no se acredita. Ahora, el acreditamiento que puede hacer la persona moral, ¿de cuánto sería? Piénsenle, piénsenle. Bueno, vamos poniéndolo también en Excel, si quieren, cómo sería el acreditamiento que hace la persona moral que distribuyó el dividendo. Este fue entonces el de la física 140, el de la moral lo traemos en el artículo 10 que dice el acreditamiento se podrá efectuar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio. El monto del impuesto se puede acreditar en el ejercicio o hasta en los 2 ejercicios siguientes. Si no lo acreditas en algún ejercicio, lo pierdes y lo debes disminuir de la CUFIN y lo que disminuyes de la utilidad fiscal neta va a ser la cantidad del impuesto acreditado entre 0.4286. Entonces, el impuesto que podemos acreditar
Vamos a suponer que la persona moral sale a pagar 100,000 pesos de ISR. A ver, no, perdón, 100 no, porque es muy poquito. Vamos a tomar el mismo ejemplo ahorita que puedas en el Excel para poner la cantidad. Solo vamos a dejar unos minutitos a ver si alguien se anima. La cantidad que acreditó la física son 2,785,000. La cantidad que puede acreditar la persona moral son los propios 2,785,000. Vamos a suponer que la persona moral sale a pagar 5 millones de pesos. Entonces, ISR anual, 5 millones de pesos. Cantidad acreditable, ustedes me van a decir cuánto y me van a decir además cómo aplica para la UFIN, cómo se disminuye la UFIN. Todo ello está en el artículo 10 de la ley del ISR. El artículo 10 dice que acreditas todo contra el impuesto anual, pero que lo debes disminuir de la CUFIN. De la CUFIN lo que disminuyes es el impuesto dividido entre el factor de 0,4286. Entonces, 5 minutitos para que lo puedan comentar, ¿sale? ¿Hay alguien que quiera responder a la pregunta de la contadora? Si no, para continuar con el procedimiento. Como ya lo mencionaba la contadora, el impuesto acreditable y conforme al artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, donde volvemos a retomar, en la cual señala las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y entregar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley, es decir, del 30%. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor del 1,4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo noveno de esta ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente ley se calculará en los términos de dicho precepto. Por lo tanto, de acuerdo a este artículo, bueno, algo importante también que mencionar en el tercer párrafo. No se estará obligado al pago del impuesto que se refiere a este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. Esto es importante, solo va a aplicar cuando el dividendo que se esté distribuyendo no provenga de la CUFIN para poder, bueno, más bien para pagar el impuesto y a su vez poder acreditarlo. Por eso se dice que cuando se distribuyen dividendos, si provienen de la CUFIN, ya no se paga absolutamente nada porque precisamente se menciona que este dividendo ya pagó impuesto. Por lo tanto, únicamente, por ejemplo, la persona física que recibe el dividendo solamente va a pagar el 10% adicional que establece el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual es definitivo. Sin embargo, si en dado caso se reparte dividendos sin que haya CUFIN, entonces sí se pagará el impuesto como lo menciona el artículo 10 de la ley. Y en ese caso aplicamos el factor del 1,4286, siguiendo el mismo ejemplo de 6,500,000, y al resultado le aplicamos la tasa del 30%, que es lo referente al artículo noveno de la ley, que son 2,785,000. Este impuesto lo va a pagar la persona moral y a su vez es el que va a poder acreditar tanto la persona moral como la persona física. Por lo tanto, si tuviera la persona moral un impuesto de 5 millones a cargo, es lo que va a poder acreditar de 2,785,000 y solamente podría pagar 2,214,000. A su vez, este impuesto también lo va a poder acreditar la persona física, pero siempre y cuando la persona física acumule el total del dividendo distribuido más el impuesto causado por este dividendo, es decir, los 9,285,000, para que pueda acreditar este impuesto que paga la persona moral. ¿De acuerdo? Este sería el resultado de la
de la operación. Regresando a la pregunta que nos hace Agustín López, para efectos de la reducción de la PTU en el caso de timbrar, como pasó con la empresa ejemplo, ¿es necesario presentar declaraciones complementarias? No, aquí más bien el tema fue que para efectos de la PTU, recordemos que se paga dentro de los 60 días posteriores a que a que esté obligada a la presentación de la declaración anual. La declaración anual de la persona moral se tiene que presentar dentro de los 3 meses siguientes a que termine el ejercicio, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año siguiente. Y la PTU se va a pagar a partir de la fecha límite en que se tenga que presentar la declaración anual, es decir, a partir del 1 de abril se cuentan 60 días, es decir, se tiene hasta el 31 de mayo, 30 de mayo para pagar la PTU. Eh, Cuando en el momento en que se paga la PTU en mayo, en ese momento se timbran los recibos correspondientes. Si no se timbran en mayo, y recordemos esto que considera el SAT, de que si se timbran posterior, para el SAT ya no se pagaron en mayo, sino se están pagando posteriormente. Y entonces, cuando se pagan en el mes de mayo, se tiene que timbrar el CFDI en mayo. ¿De acuerdo? Y asimismo especificar la fecha de pago. Recordemos que también eso es importante. Si no establecemos que la fecha de pago fue en mayo y a lo mejor timbramos el 1 de junio, pero no le ponemos que se pagaron el 31 de mayo, entonces ahí entramos en una problemática porque para el SAT ya no se pagaron en mayo, aunque sí esté la transferencia, pero recordemos que el CFDI es nuestra constancia de pago. Aquí ya entramos en relación con otras reglas, por ejemplo, la regla de resolución miscelánea, que nos señala en que la constancia de retención ya va a ser el CFDI, por lo tanto ya no vas a expedir una nueva constancia de retenciones. Si esta constancia de retención y de pago de la PTU es tu comprobante fidedigno, y tú en el CFDI no señalas que el pago se hizo en mayo, sino a lo mejor en junio, pues para el SAT ya no entra ese pago de PTU en mayo, sino pasa hasta junio. ¿Y qué sucede? De acuerdo al artículo 14, vamos a leer el 14 de la ley de ISR. Vamos aquí, ya está en pantalla la ley que señala el 14. Pagos provisionales del impuesto. Nos vamos a saltar un poquito esta parte para dar nada más la respuesta a esta pregunta. Presentación de las declaraciones, ingresos, mm, de sociedades, fusión, ingresos nominales, fusión de las cantidades distribuidas. Aquí está. Utilidad del periodo de pago. Esto viene en la fracción segunda porque el artículo 14, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Y nos vamos directamente a la fracción segunda. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda, conforme a la fracción anterior, por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Y en su caso, se disminuirán los siguientes conceptos. Inciso A, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. Eso es muy importante, el periodo, mayo a diciembre. ¿Por qué? Porque en mayo es donde se paga la PTU. Por eso, en parte proporcional o en parte igual, es decir, la PTU pagada en mayo se va a dividir entre 8, porque son los 8 meses que corresponden a este ejercicio, y es como se va a poder aplicar esta disminución de PTU. La disminución a que se refiere este inciso se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa y el monto que se disminuye en términos de este párrafo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente de conformidad con lo previsto en la fracción 26 del artículo 28 de esta ley. Eh, para los efectos del párrafo anterior, la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se realizará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el pago provisional que corresponda y en ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos de la fracción primera de este artículo. Esto también es importante porque de repente tenemos una utilidad fiscal de pago provisional, supongamos de 30,000 pesos, y resulta que ya de manera acumulativa yo puedo disminuir PTU de 45,000, no puedo aplicar más de la utilidad fiscal que yo estoy determinando, porque no se determinan saldos a favor en pagos provisionales, eso se da hasta el anual. Por eso es importante tener en cuenta este párrafo. Y en conclusión, para lo de la PTU, si los recibos de PTU se timbran en junio, para la autoridad ya no, para la autoridad se da a entender de que no se pagó en mayo y por lo tanto ya no se podría aplicar esta proporción de disminución de la PTU de mayo a diciembre. Por lo tanto, no es necesario presentar las complementarias. Más bien, en su caso, si se da esta situación, sería conveniente inmediatamente corregir esos FDIs en el mes de junio, e inmediatamente cancelarlos y volverlos a realizar con relación, claro, y poner la fecha específica de pago que fue en mayo. Por eso es importante tener esos parámetros en los sistemas de nuestros timbrados de nómina para que no nos llegue a pasar esto, porque no quiere decir que en la anual no vayas a poder disminuir esta PTU, sí lo vas a poder realizar, pero en pagos provisionales no te va a permitir el sistema por este inciso y por a lo mejor administrativamente tener este error de timbrarlos en un tiempo o en un día que no correspondió a mayo. Espero haya quedado un poco más claro esta aclaración, esta pregunta de Agustín López. Muchas gracias. Contadora, ya vimos también el otro ejemplo del acreditamiento de ISR de dividendos y ya aterrizamos esto de la PTU. No se escucha tu micrófono. No, no se escucha. Ahí. Ahí mero. Ya está. Ok, gracias. Sí, que sobre todo recuerden que cuando se calculan los pagos provisionales, el dato viene también precargado. Cuando ya generaron bien el CFDI, pues vendría precargado. De hecho, por eso comenta Omar, hay que, en su caso, corregir con tipo de relación para que pueda en los meses posteriores poderse hacer. ¿Sale? Seguimos entonces con nuestro análisis. ¿Les parece? Regresamos a la diapositiva de la cual partimos, que nos habló de ese acreditamiento. Este fue el de dividendos o bien por utilidades por reducción de capital, que al final de cuentas, cuando hacemos este tema de reducción de capital, también se verifica que no se haya generado un dividendo. Por eso es que si se hubiera generado un dividendo, también en el tema de reducción de capital podría haber la posibilidad de un acreditamiento. La siguiente parte sería que podemos acreditar el ISR pagado en el extranjero, así como el estímulo fiscal que hubiera, por ejemplo, tenemos estímulo fiscal por tipo de actividad. Generalmente se da beneficio para actividades primarias, para actividades
que fomentan la cultura, como es la reducción del 50% para editoriales. Entonces, bueno, esos decretos, esos estímulos que se van publicando, no en leyes fiscales, pero sí por un tiempo, en algunos casos limitado, pues podrían estarle favoreciendo a nuestras empresas, caso en el cual tendríamos la posibilidad de disminuir ese estímulo. Claro, la revisión, la disminución de los pagos provisionales que durante todo el año estuvimos efectuando van a ser un monto muy importante para acreditar en el cálculo anual. También comentarles y solicitarles si pudieran tenerlo la siguiente semana, que es, por ahí hay una jurisprudencia disponible con relación a en qué momento y cuál es el orden de aplicación del impuesto sobre la renta pagado por dividendos. ¿Lo aplico antes de la disminución del pago provisional? ¿Lo aplico después? ¿Me puede dar derecho a saldos a favor? Es inclusive un criterio que tiene el SAT con relación a a el orden en el que se van a aplicar estos acreditamientos. Me regreso. Me regreso y vamos viendo el punto de la del poder analizar los principales artículos que forman parte de las deducciones autorizadas. Lo puedo. Listo, ok, entonces les decía, sí, podríamos ir analizando. Claro, también tenemos en adelante, bueno, vamos a ver cuáles son del 25 de la fracción 1 a la 11, así de manera, pues, enunciativa, cuáles son las deducciones que se pueden aplicar. Creo que la parte de ingresos la tocamos, pero si hubiera alguna partida que nos estuviera haciendo falta, pues nos vamos a los artículos de ingresos. Básicamente que el 15 pues realmente también el problema es que ni siquiera la ley del ISR da un concepto como tal de lo que es ingreso. Menciona algunos conceptos, pero en realidad, ¿qué es un ingreso? Lo estaríamos analizando en materia contable, básicamente, porque la ley del ISR no lo contempla. Y cuáles son las partidas que son ingreso, inclusive las que no lo son, a pesar de estar depositadas, a pesar de pues aumentar el valor financiero de las empresas por propia disposición del artículo 15, no llegaran a considerarse ingreso, lo cual debíamos tenerlo muy presente. Por ejemplo, ingresos provenientes de una condonación de deuda, como señala el artículo 15, no serían no serían una partida a meter como ingreso. Luego, si hablamos, por ejemplo, del artículo 16, pues básicamente nos da lo que se considera acumulable para los efectos de la persona moral, y ese concepto pues es muy amplio porque ahí nos habla de las personas morales que deben acumular a sus demás ingresos la totalidad de los mismos, que sean en efectivo, que sean en bienes, que sean en servicio, que sean en crédito, que sean en cualquiera de los otros tipos que señale en el ejercicio, inclusive los que provengan de sus establecimientos en el extranjero. Como vimos, por eso es pues un ingreso adicional, pero que no juega para provisionales, sí para el cálculo anual. Otro sería el ajuste anual por inflación, es decir, ya va pues enumerando los tipos de ingreso con los que ya estamos familiarizados en la cédula que analizamos esta mañana, que básicamente el concepto del ajuste anual por inflación nos lo da justo en este artículo 16, que son pues el ajuste anual por inflación acumulable, que es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Para los efectos de este título no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por, y esos hay que subrayarlos porque son los únicos
pues elementos por los que no pagaríamos impuestos sobre la renta, que son los obtenidos por aumento de capital, pago de pérdida por sus accionistas, primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de su activo y de su capital. Serían los únicos que no son acumulables, no se consideran ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Tampoco van a ser ingresos para efectos de este título los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas previstos en el presupuesto de egresos de la Federación o de las entidades federativas, solo que los programas deben de contar con un padrón de beneficiarios. Los recursos que se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios que deban cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y que cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Entonces, bueno, pues son pocas las partidas, pero tenerlas muy presentes porque pueden estar los recursos ahí, de repente somos los últimos en conocer de qué se trata y nosotros en nuestro afán de llevar todo en orden, pues a veces podríamos estarlos agregando como ingreso sin ser obligatorio en términos de lo que acabamos de analizar en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.